Son las 16:10. Bueno, a ver, hay ciertas cosas que hace que uno se replantea ciertas cuestiones. Y ayer, lo voy a decir así, ¿no? Recibí un link que me mandaba un juez, no voy a decir amigo porque si no van a venir los chistes, pero un juez conocido. Y me decía, mirá hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y refería el título y más o menos el artículo, pero el artículo no sostenía el título, a un crimen ejecutado en Bariloche, en el cual un hombre, así lo decía el título, había zafado de cometer un femicidio, que se vea su actitud como o su crimen como un femicidio, por el solo hecho de que se había o se autopercibe mujer, ¿no? Claro, ante la primer visión del título uno dice, wow, ¿no? ¿De qué estamos hablando? O sea, es grosso. Entonces empecé a ver títulos de lo que decía y después a investigar el caso concreto. Decían los títulos, ¿no? El litoral decía, por ejemplo, evitó la condena por femicidio porque se autopercibe mujer. Así, Telam, ¿no? Baja Telam, evitó la condena por femicidio porque se autopercibe mujer. Listo. Escandaloso y al punto. Claro, a ver, vos lees eso y sí, ¿cómo es la cosa? ¿Tan fácil es? Claro. O sea, también me autopercibo mujer y tengo 5 años menos para jubilarme. ¿Cómo sería? Después decía, confesó el asesinato, perfil, estoy hablando perfil La Nación, Clarín, todos, incluso hasta a nivel internacional porque aparecía como algo fuerte, ¿no? Confesó el asesinato de su pareja, pero quiere evitar la condena porque se autopercibe mujer, ¿no? Otro título. Mató a su novia y ahora se autopercibe mujer y evitó la condena por femicidio. Otro título. TN decía, por ejemplo, es mujer, entre comillas, un hombre acusado de femicidio quiere cambiar la identidad para evitar la condena, ¿no? Hasta acá uno lee, escucha eso y dice, uff, pero qué loco esto. ¿Cómo es tan fácil autopercibirse mujer y ya está? Claro, a partir de eso yo empecé a ver las crónicas que referían a este asesinato de Eduarda, una mujer brasilera, en manos no de su novio, pero lo vamos a ir desandando. Eh, ¿Cuál era la situación de la que se planteaba? Incluso el juez en un punto había calificado como que esto era imposible no tomarlo como un femicidio por el solo hecho de que la persona se autoperciba mujer. Pero la realidad, y aparte de la bestialidad del crimen en sí, porque quien se hace llamar Amanda, y es reconocida hoy como Amanda, mató de 9 tiros a Eduarda en Bariloche por la espalda, por la noche, y en una situación en la cual ella no se podía defender. Pero claro, ¿cuál es la cuestión? Esto podría generar un gran antecedente en cuanto a lo que es el agravante del femicidio, ¿no? Si se toma de esta manera, tal como se presentaba en todos los títulos de la prensa nacional y algunos de la prensa internacional de habla hispana. ¿Cuál era la situación real o cuál es la situación real? Y después también vamos a explicar el tema de lo que es el sistema en Río Negro. Esto ocurrió en Bariloche, Viedma capital de Río Negro, y era que Amanda se había contraído matrimonio igualitario, con otra persona en Brasil, habían decidido tener un hijo y ese hijo lo subrogaron el vientre de esta chica, ¿no? De Eduarda, para que ella sea quien lo tenga. Entonces, no eran pareja, hay que aclarar. No, primero aclaración, no eran pareja y no es que en ese momento del juicio, en un momento levantó la mano y dijo yo soy mujer porque me autopercibo mujer. Claro. Ya venía una situación determinada. ¿Cuál es la otra situación? ¿No? Que 3 años después su marido
el marido de esta persona, vamos a decir así, aunque no les guste a algunos, pero es así, el marido de Amanda, muere por COVID y terminan en Bariloche junto a quien había subrogado su vientre con la niña de esta chica, Eduarda, ultimada a tiros por esta persona, y los mellizos, producto de ese vientre subrogado, y la hija de esta, ¿no? Esa es la situación, no eran pareja, no era. Entonces, ¿qué pasa? Río Negro tiene un sistema que es por jurados, o sea, se hace la acusación y el jurado designa o determina si es culpable o no. Y el jurado popular se establece siempre y cuando las penas sean mayores a 12 años. Eso es un requisito que tiene para que un jurado intervenga. Y es el jurado el que dice si hay un agravante a este homicidio por alevosía, si hay un agravante por el uso de arma de fuego, y aparte también por la tenencia ilegal de un arma de guerra, ¿no? De uso condicional. De uso condicional, exactamente. O sea que acepta todo esto, pero no acepta la parte del femicidio. Y acá está donde está la trampa de la noticia que hace que todos se enerven en cuanto a figuras como esta y empecemos a hablar como si algo fuese cierto que no lo es. No es que porque sea mujer o porque se autopercibió mujer, no lo consideraba el jurado popular, no un juez X, no consideraba que sea femicidio, sino porque no eran pareja, porque no eran convivientes hacía apenas unas semanas, que no era la novia, como dicen los titulares, y a partir de eso es que se decide que no es un femicidio. A ver, claro, el que me está escuchando dice, bueno, pero importa poco, la verdad este tipo ultimó a balazos, sí, está bien y es entendible. Pero hay dos situaciones interesantes que me gustaba rescatar para esto. La primera situación es cómo vamos haciéndonos de una idea a partir de los titulares de los diarios y cómo se buscan esos titulares para vender. Y a partir de ahí aparece la mentira, que no es una verdad dicha a medias, sino es directamente una mentira, ¿no? Y esto pasa con muchísimos casos en donde al buscar el morbo, lo que uno, y a ver, casos de todo tipo, ¿no? O sea, no estamos hablando solamente judiciales, de todo tipo en la tarea para vender y para vender más siempre se busca lo más escabroso, lo más polémico. Bueno, este no es el caso de alguien que en el medio de un juicio dice, pará, yo me autopercibo mujer, listo, ya está, te fui. No, acá hay una historia, hay una situación, hay un sistema jurídico también. Quise hablar, y esto lo digo desde ayer de que me enteré de esto, estuve en comunicación con la Judicatura de Río Negro, me explicaron muy bien y les agradezco mucho, nos iban a estar escuchando, nos explicaron cómo funciona el juicio por jurado y es muy, pero muy interesante, y también que el fiscal no iba a poder hablar públicamente porque decidía no hacerlo porque están en pleno juicio. ¿Qué quiere decir en pleno juicio? ¿Qué dijo el jurado? Compuesto, vos lo vas a decir. Sí. ¿Cómo está compuesto? Son 12 personas que no tienen relación ni con la función pública ni con el derecho. Es un requisito excluyente. No puede ser nadie, ni funcionario policial, ni judicial, ni mucho menos, ni abogado, ni estudiante. No pueden. Tiene que haber paridad de género. Bien. O sea que hay hombres y mujeres representados a partes iguales. En este caso 6 y 6 me imagino que habían. Exacto, más 4 suplentes. Y lo que hicieron ahora en la primera parte es decidir si esta persona es culpable de estos delitos y no el femicidio. Y falta la segunda parte, que es ver qué pena. Que solo establece un jurado, no un jurado popular, sino jueces, digamos, jueces del plantel judicial, se podría decir, en donde dice, bueno, a partir de esta acusación que se le dice que sí, que es culpable, ¿qué pena le corresponde? Y después recién ahí está lo que sería la primera instancia, ¿no? Pero es muy interesante porque lo que digo es cómo se busca tratar de
imponer cuestiones, y no digo que hay una idea en la cabeza de alguien que quiere ir en contra de la figura del femicidio o la figura, sino que es el vender. Vender por vender, vender en un título, vender en otro. Lo vimos acá con el caso del preservativo, cuando estaba claro que el juez no había dicho lo que decían que había dicho, pero sí, al final había que convencerlo de alguna manera que eso era así, o convencerse porque era lo que vendía. Entonces, digo, es como que te pones en crisis ante estas situaciones, porque aparte, yo personalmente considero que la figura del femicidio en sí es absurda. Es una consideración personal. Ahora, existe la figura del femicidio y tiene sus razones para existir. Esté de acuerdo yo o no, es así. Entonces, por ejemplo, el femicidio, que, por ejemplo, en nuestro código, ¿qué requisito debe tener algo para considerarse un femicidio? Para que se le aplique el agravante al homicidio, porque en sí mismo es un extra que se le da a la figura penal. Bueno, mataste, por las razones que mataste, a la persona que mataste, se te da un adicional de condena, se le da una protección superior a este grupo. En el caso del femicidio, el artículo 80, inciso 2, si mal no recuerdo, habla de el hombre que mate a una mujer, mediando violencia de género. Claro, o sea, y ahí entendemos como que la cosa es bastante amplia. Para ser una figura penal es muy amplia. ¿Por qué? Porque en el derecho penal existe el principio de la taxatividad. O sea, la pena tiene que ser lo más específica posible y el delito, la descripción, tiene que ser lo más específico posible, reduciendo la interpretación del juez al mínimo. Porque el juez, no, si se excede o se queda corto, está cometiendo una injusticia. Entonces tiene que aplicar la ley tal cual la pensó el legislador. Claro, cuanto más específico sea, digamos, sea la figura, más se le facilita en algún punto la tarea al juez también. Sí, facilita y aparte se lo limita. Claro. Es una protección. Es una manera de proteger también a las personas frente al Estado. Pero bueno, este artículo, esta modificación del año 2012, deja unas cuantas cosas que, no al arbitrio del juez, pero... Sí, incluso al mismo jurado también, o sea, es ejemplo, muy a libre interpretación, entiendo, para lo específicas que suelen ser, entiendo yo también, mirando de afuera, ¿no? Sí, sin pero, el vocabulario técnico y todo eso, claro, lo específico que debiera ser las figuras y lo específicas que son las figuras que conocemos, claro, fuera del femicidio. Lo que digo es que en esto del fanatismo, por ahí uno no está de acuerdo con algo porque todavía no se hizo la idea o porque quizás le falta un proceso, como es mi caso, con determinadas cuestiones, pero eso no significa que uno tenga que mentir para sostener su posición. Y esto mucho se da en el periodismo. Estuve leyendo los títulos que leí, que eran absolutamente, no solamente no certeros, eran mentira. Esos títulos son de diarios de circulación nacional que los baja el portalcito de Suardi, de acá, de allá, te lo baja y se instala de que una persona, un varón, se dijo en un medio de un juicio, dice, yo me autopercibo mujer y zafo y así lo planteaba también, lo planteaba también el fiscal en el juicio, pero lo planteaba porque es fiscal, o sea, porque estaba dentro del juicio. Ahora, a mí me llevó, calculé ayer, 2 horas más o menos adentrarme en el caso y comunicarme con la gente de la Judicatura y del Ministerio Público Fiscal de Río Negro. Me lo aclararon muy fácilmente, no era tan difícil. Y estamos hablando de figuras... Sí, pero no garpa eso, Pablo. No garpa, ¿no? Esa explicación... Claro, y el tema de también por qué es importante saberlo, porque por ahí se generan esas guerras, ¿no? ¿Viste? Digamos, del lado del feminazi, el machirulo, y de esto, y hacen de cuestiones en donde, a ver, un tipa que se dice Amanda, se reconoce Amanda, por lo cual hay que decir, porque la ley lo dice, ya está. Después yo, viste, no, pero estoy de acuerdo, está bien, el desacuerdo es natural. Ahora, la ley dice que si alguien se autopercibe mujer y hace un proceso, no que lo dice un día y ya está, hace un proceso, obtiene su identidad, la discusión acá estaba en que la identidad no se había dado al momento de realizado el crimen, ¿se entiende? Ahí estaba la cuestión y que había contraído el matrimonio igualitario, pero en Brasil. Y un montón de cosas que se dieron. Sí. Pero el título que ganó los portales de la Argentina era ¿no? Hombre
mata a su novia, a su pareja, madre de sus hijos, que era por vientre subrogado. Muy largo para ponerle Claro. el título. Y garpa poco. No, pero aparte también es un caso que para los, digamos, para los rionegrinos fue muy fuerte, porque uno de los casos más graves que tuvieron en los últimos años. Y también ahí digo, bueno, ya que estamos, vamos a averiguar cómo funciona esto del sistema por jurado, y me pareció muy interesante. En muchas provincias lo hay. Sobre todo es importante el tema del jurado, primero porque está en la Constitución, no solamente en la Constitución, sino que desde 1813 la Asamblea Constituyente dijo que los juicios debían ser públicos, orales y por jurados, ¿no? Sí. Una partecita parece como que no existiría ahí. Bueno, en esa época todavía la idea de juicio por jurado era rara. Vamos a darle el beneficio de la duda. No, bueno, a ver, estamos en 1800, se fue cambiando un montón de cosas, nos fuimos adaptando un montón de cuestiones, y a lo que hace la democracia directa en cuanto al Poder Judicial, evidentemente parece que no hay onda. No, bueno, ¿viste? Los cambio de a poco, Está bien, pero bueno, así que ya venía enojado con eso. Sí. Entiendo que no hay pena todavía. Todavía no. No. ¿Y cuál es la pena que se prevé, por ejemplo, por la figura del femicidio, que acá en este caso cae? Perpetua. Perpetua. Sí. Pero Ahora, entiendo también que hay alevosía, hay alevosía. Exactamente. que es perpetua también. Exacto. Claro. Eso es correcto. Y hay uso de arma de fuego. O sea, habría que ver qué es lo que deciden los jueces, porque es lo que dice el jurado es culpable o es inocente. ¿De qué cargos? Y en este caso, Exacto. femicidio no. Pero, por ejemplo, te doy una posibilidad. Hay un mensaje. Si lo tenés o si... Lo tengo. Sí. Me alcanza el ver, el se lo otro. El paso. otro. Ah, el otro. Ese. Pero tranquilo, no pasa nada, hay apuro, Sí. tranquilo. A ver, el 515 dice algo y ahí vamos a empezar a entender lo que no entendemos. A ver si lo podemos Me explicar. encanta este mensaje. El 515 dice: en cualquier momento me cambio el sexo por las dudas. Bueno. Hay cada loca dando vueltas. Bueno, a ver, ahí está. No te puedes cambiar el sexo por las dudas. Tiene que haber todo un proceso, y eso no es tan simple como... Pero eso es lo que como lamentablemente se instala. Algunos, claro. Y, Sí, y con sí. estas cosas también, Sí. ¿no? Como un supuesto beneficio por ser mujer o varón. A ver, en este caso no fue, y de ninguna manera tenía que ver con eso.